Bueno, pues venga, vamos a plantar nuestra intención. Vamos a atender a esta clase con una intención mahayana para lograr la iluminación, para poder ayudar a todos los seres sensibles y acudir en su ayuda tan pronto como sea posible. Vamos a coger todo este conocimiento. Así que, bueno, vamos a la clase número 11. Compartir, ¿vale? Hoy tenemos la clase número 11. Y ya por fin hemos pasado a la cognición subsecuente. ¿Os acordáis que siempre tenemos que ver este pantallazo al principio, que es la división en 7? ¿Os acordáis que siempre decimos lo mismo? Hay primero una división en 7, después la división en 3 y luego las muchas divisiones en 2. Y en las muchas divisiones en 2 es donde se ve la cognición válida, que la necesitamos desde el principio, pero es así como está estructurado. De modo que, paciencia. Y entonces hoy vamos a ver la cognición subsecuente. Ya hemos visto la cognición directa, nos acordamos un poco de la cognición directa, ¿no? Y que no era a través, ¿no? Era una cognición que no era conceptual, ¿no? No era a través de un concepto, de una generalidad de sentido, sino que era directa, se llamaba directa, ¿no? Pero además tenía que ser correcta, claro. Y entonces luego tenemos la inferencial, que esa, además de ser correcta, además implicaba conceptos, ¿no? Con pensamiento. Y entonces ahora llegamos a la cognición subsecuente. Vamos a ver qué es la cognición subsecuente. Aquí tenemos la definición y luego veremos las divisiones. Y entonces, como sabéis, aquí siempre vamos a ir reconociendo las cosas a través de su definición, que es lo que nos va a demarcar exactamente qué cosa es una cognición subsecuente, qué cosa no lo es, ¿no? Entonces todo lo que sea una cognición subsecuente tiene que cumplir completamente esta definición y lo que no lo cumpla, fuera, no es una cognición subsecuente. Por eso la filosofía en tibetano se llama definiciones, es el nombre que tiene así literal, ¿no? Entonces aquí tenemos, sí, porque aquí tenemos, para poder hablar de algo, tenemos que saber de qué estamos hablando, definirlo muy claramente, porque si no, obviamente, pues las opiniones pues, van a diferir. Ya difieren siendo la misma definición. Entonces, bueno, aquí tenemos la definición, que tenemos que es una cognición inválida, y por supuesto para eso vamos a tener que saber lo que es una cognición válida, luego lo vamos a ver, ya lo hemos estado viendo, ¿os acordáis que las que comprendían su objeto eran diferentes de las que no comprendían su objeto, ¿no? Comprenden lo que ya ha comprendido, lo ya ha comprendido por la cognición válida previa que le cede el paso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una primera, cada vez que comprendemos algo, o sea, cada vez que tenemos una relación válida con un objeto, va a haber una cognición válida y en ese momento vamos a comprender el objeto, ¿no? Solamente comprendemos el objeto con una cognición válida. Entonces, eh, lo que pasa es que, lo vamos a poder comprender también con una subsecuente, pero por primera vez. O sea, solamente la única vez, cada vez que comprendemos un objeto, la primera vez que lo comprendemos es con una cognición válida, por eso se llama nueva, ¿no? Es una cognición nueva, ¿no? Entonces, el primer momento va a ser una cognición válida y después todos los demás distintos momentos de ese continuo de comprensión de un objeto. Aquí pongo el continuo antes y después porque la mente, como sabéis, no tiene principio ni fin, ¿no? Siempre tiene que haber un momento de cognición anterior que le sirva de condición inmediata, ¿os acordáis? ¿No? Sin su condición inmediata no vamos a tener ninguna cognición. Pero bueno, pero esta es la primera que comprende un objeto concreto, ¿no? Entonces imaginamos que comprendemos la transitoria del sonido. Entonces, como es una cognición válida, ¿os acordáis que la transitoriedad del sonido se comprende, no es un objeto que se pueda comprender a través de los sentidos, ¿no? Entonces tenemos que comprenderlo en un primer momento mediante un silogismo, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice, o nosotros reflexionamos en un silogismo que nos demuestra que el sonido es transitorio, en ese momento hay un primer momento, ¡clac! Oye,
que realmente lo vemos, lo comprendemos. Porque no es que digas, ah, pues sí, seguramente sea transitorio, casi yo diría que sí, que es transitorio, pero no, tiene que ser que ya una certeza completa, y ahí es cuando lo comprendes, ¿no? Entonces, en ese momento que tienes esa certeza completa, tienes la cognición válida. Y luego, según sigues comprendiendo que el sonido es transitorio, todos estos siguientes momentos se llaman cogniciones subsecuentes, porque, como hemos visto, a la escuela atlántica le parece muy importante ese primer momento y, por lo tanto, a los siguientes momentos hay que ponerles otro nombre. Entonces, tenemos cogniciones subsecuentes, que son iguales que la válida, solo que en realidad no son nuevas, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es una cognición válida. Como hemos dicho ya en algunas ocasiones, es una cognición que sea nueva y no engañosa. Entonces, que sea nueva, ¿qué significa? Pues que es el primer momento de comprensión del objeto aprendido, el objeto en cuestión. Entonces, la cognición válida es el primer momento, luego tienes otros momentos que ya sería subsecuente. Y luego tiene que ser no engañosa, porque os acordáis que la que era engañosa era la que no comprendía ese objeto, pero esta sí que tiene que comprender el objeto. Como comprende el objeto, pues es no engañosa, ¿no? Comprende, como hemos dicho, además, comprender en este sentido de teoría de mentes no basta con cualquier cosa, tiene que ser una certeza absoluta sobre una realidad. Pero si tienes una certeza absoluta sobre una falsedad, eso tampoco vale. Claro, eso se convierte en una cognición errónea. Así que, y luego ya sabemos que además es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, porque por otro lado, como sabemos que esto es algo, es una realidad, porque lo comprende una cognición válida, ¿no? No una cognición eh, errónea. Bueno, entonces vamos a ver qué divisiones hay. Tenemos las divisiones, dos tipos. Hay dos tipos de cogniciones subsecuentes. Una es la directa y otra es la conceptual. Entonces, ¿os acordáis, como hemos dicho antes, la división en 7? Las únicas mentes que comprenden su objeto son la cognición directa y la cognición inferencial, que son las dos que hemos visto. Esas son las que comprenden su objeto. Y las demás no. Las demás van a ser engañosas, no, o sea, son inválidas, ¿no? ¿Os acordáis que cuando terminamos esas dos dijimos, y ahora vamos a ver las que son inválidas, ¿no? Todas las que... bueno, entonces tenemos la subsecuente directa, que va a ser una cognición directa. Una cognición directa, pero ¿qué tipo de cognición directa? ¿Alguien? ¿Nadie? Segundo, tercer, cuarto momento, no el primer momento, porque el primer momento de una cognición directa es una cognición válida, ¿no? Y entonces, por lo tanto, vamos a tener divisiones, pues una cognición subsecuente, que es una cognición, las mismas que tenemos en la cognición directa, que es una cognición directa sensorial, una que es una cognición directa mental, una que es una autocognición, o una autocognición directa, que al final son sinónimos, porque siempre comprenden su objeto, ¿no? O si no, una cognición subsecuente puede ser una directa yógica, ¿no? ¿Os acordáis que vimos que estas eran las que tenían los arias, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí el primer momento no vale porque es una cognición válida, pero el segundo momento de la percepción visual de una manzana, por ejemplo, pues ya es subsecuente. O sea, es muy fácil, simplemente estas cogniciones son las que comprenden su objeto, son, ¿no? Son no engañosas, o sea, estas cogniciones me refiero a la directa y a la diferencial. Pero ¿qué pasa? Que el primer momento es una cognición válida, pero como la cognición válida tiene que ser nueva, pues los siguientes ya no pueden ser cogniciones válidas. Y a esto le llamamos subsecuentes. Es así, muy fácil. Y luego tenemos el segundo tipo, que es la conceptual. Y la conceptual va a ser siempre también inferencial. Tenemos bueno, sobre esto hay su debate también, porque dirían a lo mejor la cognición conceptual que percibe una jarra no es, por ejemplo, en este caso tenemos esta señora que tenemos, o sea, no sería una cognición inferencial, pero sí que sería una cognición válida y en el primer momento y luego subsecuente en los demás momentos. Pero bueno, sobre eso ya debatiremos con Gesela. Por aquí vamos a decir que son cogniciones inferenciales. Entonces tenemos dos tipos también. Una que está inducida por una cognición directa,
y esto significa que su momento anterior es una cognición directa. ¿Os acordáis? Ya hemos hablado de este tipo de cognición. Este señor está mirando una montaña y ve que tiene humo y entonces piensa, eh, para que haya humo tiene que haber fuego porque es la causa del humo, ¿no? Y entonces piensa, pues en la montaña hay fuego, ¿no? Y entonces esta cognición está, eh, está inducida por una cognición directa, ¿no? Que es la cognición visual de la montaña con humo. Y claro que aquí, bueno, pues también le podríamos preguntar a Gesell, ¿no? ¿Qué pasa con lo que es el silogismo, ¿no? Que él mismo se plantea, ¿no? En ese momento, ¿dónde está en este esquema? Lo podríamos poner aquí en medio, porque hasta que no ha hecho, digamos, la conclusión, no ha sacado la conclusión, no es una cognición diferencial. Y luego tenemos a esta señora que, eh, que, que es una cognición subsecuente, conceptual, inducida por una cognición inferencial. Y bueno, pues entonces hemos puesto lo de la manzana, pero en este caso pues sería mejor haber puesto, por ejemplo, la transitoriedad del sonido, ¿no? Por haber puesto que el primer momento de comprensión, por ejemplo, en este caso, que ella a través de un silogismo haya comprendido que la manzana es, por ejemplo, comestible, ¿no? Imaginaros, ¿no? Que en un primer momento se le ha planteado un silogismo, se le ha dicho, considerando el sujeto manzanas, y que es comestible porque lo han estado comiendo durante generaciones y nadie, ¿no? Parece haber tenido, ¿no? como efectos secundarios muy graves por ella. Y entonces ella comprende eso sobre la manzana. Entonces, el primer momento que es de comprensión es una cognición válida y en el segundo momento de cognición es ya subsecuente, de comprensión sobre la manzana, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver una de ellas, la cognición subsecuente directa es un ejemplo de ellas, ¿no? Pues el texto, porque vamos a, como sabéis, estamos siguiendo el texto, que yo os lo iré mandando porque voy cambiando alguna cosilla de vez en cuando, terminología o cosas, y añadiendo alguna nota y eso, entonces ya lo iré mandando. Pero bueno, el texto viene un ejemplo de la cognición subsecuente, que es una cognición directa. Entonces aquí se refiere, por supuesto, al segundo momento, por eso le he puesto esta flechita aquí. El primer momento es una cognición directa. Entonces, una cognición certificadora, o sea, es que aquí como en tibetano utiliza un nombre que es sinónimo de comprender, de la palabra que utiliza para comprender, del verbo que utiliza para comprender, pero que es otro. Entonces, por eso yo he puesto otro también. Una cognición certificadora que atestigua, que comprende, sería el color azul, genera tras una cognición directa que percibe el color azul. Entonces, este señor, en primer lugar, tiene una cognición directa que persigue el azul y el segundo momento de comprensión de ese color azul, es que esta palabra es un poco así como mucho de certificadora, es que eso como una seguridad completa, ¿no? Tiene una certeza completa, ¿no? Por eso es certificadora, ¿no? Tiene una certeza completa de que eso es el color azul y entonces el segundo momento de esa certeza completa ya una cognición subsecuente, directa, porque es una cognición directa. Y después tenemos pues, una cognición además sensorial, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cognición subsecuente que es conceptual. Entonces, en este caso, es un ejemplo del segundo momento de una cognición inferencial que comprende que el sonido es transitorio. Pues ella ha comprendido que el sonido es transitorio. Este es el primer momento, pero este no nos vale porque es una cognición válida, porque es nuevo, ¿no? Y entonces nos vale el segundo momento, que ya no es nuevo y que está, además, así, que le ha cedido paso a una cognición válida, que es este primer momento, y entonces ya es, a partir de ahí, todos esos momentos han sido, digamos, les ha cedido paso a una cognición válida, o a lo mejor cambio ese verbo también, esa estructura, porque, o sea, que les ha dado lugar, ¿no? Ha empezado una cognición válida y luego de ahí han salido todas las cogniciones subsecuentes. Y luego para explicar, pues en el texto que viene aquí esta parte, ¿no? Que dice ambas son cogniciones subsecuentes, estos dos ejemplos,
porque el Tratado de Consistencia Lógica, que bueno, aquí abajo os he puesto un poco que es de Dharmottara, que, bueno, pues un tratado sobre lógica, que dice, los primeros momentos de las cogniciones directas e inferenciales, que son las dos primeras que hemos visto, son cogniciones válidas, pero los siguientes momentos que comparten continuo con estas y no difieren entre sí en su tiempo de establecimiento y permanencia han dejado de serlo. Y entonces aquí dice, aquí cuando se dice que algo comparte que su tiempo de establecimiento y permanencia, se refiere a que comparte su resultado. Entonces, esto lo que quiere decir es que, como hemos dicho al principio, las conexiones directas e inferenciales son las que comprenden su objeto. El primer momento que comprenden son cogniciones válidas, pero los siguientes momentos ya no, ya son cogniciones subsecuentes. ¿Y esto de aquí qué significa? Esto otro que dice, pues esto es que cuando dice que comparten continuo con estas, bueno, comparten continuo con estas cogniciones válidas, porque es el mismo continuo, ¿no? La cognición válida es el primer momento y luego los siguientes momentos comparten continuo, porque son, por supuesto, si no otro continuo no vale, tiene que ser el mismo continuo, ¿no? Y además, eso de que no difieren entre sí en su tiempo de establecimiento y permanencia se refiere a, a los factores mentales, porque luego ya veremos más adelante, es la división en dos también, que hay mentes principales y factores mentales, ¿no? Y entonces los factores mentales que acompañan a una mente principal son, digamos, los que le dan color, tiñen con un color, con una sensación o con algo a esa mente principal. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos el segundo momento de una cognición inferencial que comprende el sonido, que el sonido es transitorio, ¿no? Pues este segundo momento, pues hay una mente principal, que es la que simplemente comprende el sonido, que el sonido es transitorio, pero luego asociada a esa mente principal, pues hay, por ejemplo, una sensación, a lo mejor desagradable, porque a esa persona pues, en ese momento le parece molesto que el sonido sea transitorio, ¿no? Y luego también hay muchos otros factores mentales, como puede ser el factor mental de la atención o incluso emociones nocivas, ¿no? Por ejemplo, si es desagradable, es igual enfado, ¿no? Realmente está asociado a esa mente principal. Hay muchos distintos factores mentales que pueden estar en ese momento. Sabéis que hay 5 que siempre están, ¿no? Que son los omnipresentes que se llaman, pero luego hay muchos otros que pueden estar o no. Y entonces, por eso, aquí cuando dice que no difieren entre sí en el tiempo de establecimiento y permanencia, pues se refiere a que van conjuntos y tienen el mismo continuo, pues esos son esos factores mentales que también son se llaman igual, ¿no? Por ejemplo, si la mente principal en este caso es una cognición inferencial que comprende que el sonido es transitorio, pues los factores mentales asociados también son cogniciones inferenciales y también comprenden que el sonido es transitorio, ¿vale? No, comparten eso, comparten muchas cosas, comparten 5 cosas que ya las veremos en su momento. Vale, pues nada, por hoy ya lo vamos a dejar y eh, vamos a, si queréis, hacer una mini meditación en, vamos a meditar en el continuo mental. Entonces vamos a pensar de dónde viene cada conciencia, ¿no? Ese pensamiento que yo tengo, esa percepción, todos ellos, hay un continuo de pensamiento, los estoy pensando, ¿no? Ahora vamos a hacer la visualización del Buda. Es un continuo, mi mente. Y hay espacios entre el primer momento y el segundo momento, como dicen los atlánticas, o no los hay, como dicen los mayamakas. Pues hay espacios, ¿qué pasa? También, ¿qué pasa cuando no hay mente? ¿Qué pasa que no hay mente en esos espacios?
Podríamos pensar, bueno, pero es que están muy pegados, pero no hay espacio, que cada momento está pegado al de al lado. Pero como dice Nagarjuna, están pegados, si no hay espacio entre ellos, entonces son uno. Bueno, vamos lamento fastidiaros que estáis muy contentos con esto. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta. Ana, vale. Eh, a ver si me acuerdo bien de lo que quería preguntar. Entonces, cuando una cognición es no válida, o sea, por ejemplo, una cognición engañosa, no tiene, entiendo que no tiene cogniciones subsecuentes, ¿no? Pero yo me pregunto, Exactamente. sí podría No haber, puede ¿no? porque, no puede porque no cabría dentro de nuestra definición de cognición Ya, subsecuente. Porque pero saliendo pone de la definición. que está que siguiendo a una cognición válida. O sea, es un momento subsecuente a una cognición válida. Entonces, ¿cómo se llamarían las cogniciones subsecuentes, o sea, las cogniciones que vendrían después de una cognición, por ejemplo, engañosa? Las cogniciones engañosas no diferencian entre el primer momento y los siguientes momentos, porque para los atlánticas lo importante, o sea, lo de que sea nuevo y el primer momento es importante la, para la, eh, para, digamos, para decir cuál es el conocimiento válido, ¿no? Conocimiento válido es ese primer momento de comprensión. Vale, porque claro, Luego estamos ya, dentro de la idea de aunque ya conocimiento válido. comprendes, sí, eso la verdad es que yo no lo entiendo bien, porque sigues comprendiendo el objeto, con lo cual debería ser un conocimiento válido y no es engañoso además, ¿no? Pero para ellos ese primer momento es el momento que realmente te da la calidad de la realidad del fenómeno, ¿no? Sí, eso es una buena pregunta para Gesela también, ¿no? Porque para el resto de cogniciones eso no les importa. No hacen diferencias entre el primer y el segundo momento, el primer, quinto momento, lo que sea. El primer momento ya no es importante para la duda, por ejemplo, para la percepción inatenta, esas otras cogniciones que son engañosas. Esas no se dividen en primeros y segundos momentos. Puedes decir el séptimo momento de una duda, pero no hay diferencia. O sea, ¿quién hace la diferencia? Pues el que hace las categorizaciones porque a él le interesa, porque le parece interesante por alguna razón, claro, siempre. Gracias. Vale. Yo tengo una pregunta en relación a esto. Entonces sería, o sea, digamos que la cognición como más, no sé, la pura o cognición pura o lo que se entiende como este primer impacto es lo único que es realmente válido, porque todo lo demás son como elucubraciones que vamos haciendo de cosas que ahí entra a formar parte de toda nuestra experiencia subjetiva de la realidad. ¿Eso es lo que no entraría como en esa cognición pura o esa sabiduría? ¿O cómo es eso? ¿O no tiene... Vamos a ver. Distintas cogniciones nos van a hablar también sobre la realidad. Lo que pasa es que muchas veces, pues dependiendo de la cognición, iremos viendo qué relación, digamos, tengamos con la realidad. Por ejemplo, una cognición errónea, esa cognición errónea ni siquiera está, lo que percibe no existe, o sea, es completamente fuera de la realidad, ¿no? Percibe los cuernos de un conejo, por ejemplo, ¿no? Y eso no existe. Pero luego, por ejemplo, en el caso de la duda, ¿no? Tenemos
Ya iremos viendo, por ejemplo, pues a lo mejor pues una duda sobre si el sonido es transitorio o no es transitorio. Entonces, en ese momento estás que no sabes si tirarte por lo que existe o por lo que no existe, ¿no? Porque el sonido permanente no existe. Entonces, si tú piensas que al final te tiras porque el sonido es permanente, acabas en una cognición errónea, ¿no? Pero por el momento te mantienes ahí en la duda. Entonces, ahí está hablando sobre una relación entre tu mente y la información. Entonces, eh, ¿qué tipo de relación tienes? Si realmente tienes una certidumbre completa, entonces es que comprendes el objeto y solamente la tienes con estas dos primeras que hemos hablado, que son las subsecuentes, que además es un poco extraño, ¿no? Porque ¿por qué la subsecuente está dentro de la división en 7 y la válida no? ¿No? Si la subsecuente tiene que ser siempre o la cognición directa o la cognición inferencial, ¿no? Pero eso ya, bueno, esos son los debates que ha habido un autor que se le ha ocurrido hacer esta categorización y luego vienen otros y lo atacan y le dicen, ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué has sacado lo otro? ¿No? Pero bueno, trabajamos con lo que hay y luego sobre eso se debate y así se va adquiriendo también nosotros conocimientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el caso es que otras cogniciones nos hablan de no de si existe o no existe el fenómeno, sino de qué relación tenemos con el fenómeno. Entonces, en alguno, por ejemplo, tenemos la creencia, ¿no? Que es como que algo te parece que sí, que es, pero luego al final pues no estás segura, no estás 100% segura. Y es muy difícil también estar 100% segura, tener una certidumbre completa de algo, ¿no? Por ejemplo, nos llamamos a esta creencia que sería la presunción correcta, ¿no? Entonces, cuando tenemos una presunción correcta, porque a lo mejor, que se la decía el otro día, cuando estamos escuchando las enseñanzas y decimos, pues sí, pues debe ser así, tenemos que estamos convencidos, ¿no? Dices, sí, es así, pero no tenemos comprensión, no tenemos una certeza al 100%. Por ejemplo, a veces te pueden decir, bueno, se nos va el tiempo, pero lo termino rápido, nos te pueden decir, los tomates son muy buenos son muy buenos para el hígado, por ejemplo, te dicen. Y entonces tú lo oyes y tal, y sí, y además fíjate a mi abuelo que tenía mal el hígado, le dimos 50 kilos de tomates y estuvo mucho mejor y no sé qué, y te cuentan cosas y ya al final dices, ay, los tomates son buenísimos para el hígado, pero no tienes una certeza al 100%. ¿Por qué? Porque al día siguiente te viene otra persona y te dice, fíjate, ¿te acuerdas aquello que decían de los tomates y el hígado? Pues resulta que se ha descubierto que al revés, que son nefastos para el hígado, porque tienen no sé qué cosa y entonces en primer lugar parece que te curas, pero luego no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes que abandonar esa creencia que tenías porque realmente no tenías una certeza al 100%. Si hubieras tenido una certeza al 100% no podrías abandonarlo porque era 100% real, ¿no? Con lo cual, vamos a hablar mucho en algunas convenciones sobre tu relación con la información, que eso también es muy importante, saber lo que se sabe y lo que no se sabe. No solamente qué cogniciones nos sirven para validar la realidad, sino además si nosotros conocemos lo que conocemos o no. O sea, podemos fiarnos de nuestra experiencia, de nuestro estudio, del conocimiento que hemos adquirido a través de distintas vías, ¿no? Ahora en Internet se ven muchísimas cosas. Vale, pues nada. Vamos a hacer la dedicación de hoy. Vamos a dedicar los esfuerzos que hemos hecho hoy para irnos acercando rápidamente a la iluminación para poder ayudar a todos los seres sensibles. Muchas gracias.